¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Equipo F en un día evidentemente no positivo por la derrota en este inicio de clasificatorias del equipo chileno por 3-1 frente a los uruguayos. Que claro, nos deja con un sabor amargo. Evidentemente no fue un gran partido del equipo de Berizzo. Vamos a extendernos en analizar, en desglosar las virtudes, los defectos que tuvo justamente el equipo de Chile y obviamente enfrentar a un equipo que desarrolló un fútbol muy bueno, que fue de menos a más y que en definitiva me parece que terminó siendo superior al equipo nacional. Pero inmediatamente voy a pasar a saludar para que ya vayamos comentando, concluyendo, analizando todo lo que pasó en el día de hoy, en este inicio, para que sepamos manejar la frustración, tengamos paciencia respecto a la adversidad que va a ocurrir y por supuesto mucho en un campeonato tan exigente, el más para mí del mundo, como es esta clasificatoria en Sudamérica. Así que pediría algo de tranquilidad a la gente que evidentemente es un poquito bipolar en este país. Don Patricio Yáñez, qué gusto saludarte. Un buen partido, sí. Resultado esperable. Esperable, superior Uruguay, no, nada novedoso. Y en el plan de juego de Berizzo, la verdad que no, yo creo que no acertó, o al menos no tuvo respuesta para frenar, detener o intentar mitigar de alguna manera el gran equipo que tiene y los buenos jugadores que hay. Exacto. Independiente del momento del trabajo, de que mucho se habló de aquello, Uruguay fue muy superior. A partir del minuto 15 en adelante ya la cosa cambió bastante. Sí, eso es incontrarrestable, Mago, ¿eh? Definitivamente mejor Uruguay. ¿Te llenó algo de expectativa este equipo chileno? Buenas noches. Siempre hay expectativa, siempre hay cosas, creo yo, positivas y sin duda que mucho por mejorar. Lamentablemente, como lo decíamos o lo dijimos durante toda la semana, Chile se iba a enfrentar a una selección joven uruguaya. Era una incógnita qué es lo que podía hacer este Uruguay de Bielsa, y dejó demostrado rápidamente que a pesar de la juventud es un equipo peligroso. Y claro, cuando tiene jugadores como Valverde, De la Cruz, con espacios, con muchos metros por delante para recorrer, sin duda que la velocidad y la inteligencia y la capacidad técnica que tienen estos jugadores marcan esa diferencia, pero tranquilidad, como lo decías tú, es un camino largo y no hay que olvidarse que el martes hay otro partido, y además también no podemos dejar de lado que son 6 los equipos que van directo al Mundial. Absolutamente. Jan, ¿qué opinas de este resultado, más allá de lo amargo que es obviamente no romper la historia que muchos pretendían que ocurriera? En un reducto, buenas noches, ¿no? Buenas noches. En un reducto que históricamente ha sido difícil para muchas generaciones, no solo para esta, incluso para las buenas generaciones que Chile ha tenido en el pasado también fue difícil. Si uno mal no recuerda, se le viene a la cabeza el punto que sacó justamente Marcelo Bielsa de la mano de Marcelo Salas, ¿no? Entonces ya te habla a las claras de que es un reducto muy difícil. Uno desde acá tiene que invitar a lavarse muy rápido las heridas, porque en la eliminatoria las derrotas y las victorias no te pueden durar mucho, porque hay un partido ahí a la vuelta de la esquina, así que eso, lavarse muy rápido esta derrota. ¿Estás de acuerdo, Mauro? ¿Fue un baño de realidad ante la diferencia de un equipo que tiene recambio, que tiene gran potencia frente a un equipo chileno que se está tratando de rearmar de alguna manera? Buenas noches, compañeros. Sí, Dante, la verdad que un baño de realidad. Estamos lamentablemente por muy debajo del nivel de estas potencias. Nosotros en algún momento dudábamos quizás si es que el equipo iba a engranar en la metodología de Bielsa, si es que iba a ser ese equipo dominante, ese equipo avasallador. Finalmente le costó 17 minutos plantarse en el campo de juego y someter a Chile. Y lamentablemente Valdés vuelve a entregar la camiseta. Mesatú, inexistente. Yo no sé de qué juega. Yo Mesatú no sé si es veloz, si es lento, si es rápido, si toca la pelota bien, si toca no sé lo que es. Lateral. No aporta absolutamente nada Mesatú. Es lateral. Teniendo a Catalán. ¿Es lateral? Sí. Bueno, ¿y hoy día qué hizo? No defendió, no atacó. Fue impreciso en sus pases. Ahí está la movida de Berizzo, un lateral discreto. Yo no lo he visto partido en la selección. Ponte un perrito, ponte a Catalán, lo dejáis de defensor y punto. Si finalmente el primer tiempo no atacaste 2 veces, tuviste 2 remates al arco. Pero eso es...
O sea, definitivamente desde lo individual hay materias pendientes y hay algunos... No materias pendientes, hay materias que están terminadas, hay jugadores que ya no rindieron. Ya, me gustó, ahí está la opinión de cada uno de los integrantes del panel del día de hoy en este programa especial de Equipo F. Lo vamos a seguir profundizando, por supuesto, porque nos van a dejar mucho desde su análisis. Vamos a estar con la conferencia de prensa, vamos a estar con la zona mixta, vamos a estar con todo el análisis de la gente y nuestros enviados especiales que están justamente en Montevideo. Y pasamos inmediatamente a saludar a nuestro querido Pancho Sagredo para que nos dé ahí sensaciones de el enojo de Mauro Pinilla, la tranquilidad y la mesura de Jorge Valdivia, para ir mezclando sensaciones y emociones de un partido que efectivamente, lamentablemente, no fue bueno para Chile en línea general. Hola Dante, ¿cómo te va? Muy buenas noches, saludos a toda la mesa ahí de Equipo F. Bueno, acá en la sala de conferencia de prensa del Estadio Centenario, donde estamos esperando los técnicos, tanto a Marcelo Bielsa como a Eduardo Berizzo. Un datito de Berizzo, Berizzo, tanto con Paraguay y ahora con Chile, ha ganado solamente 2 partidos de 3 en clasificatorias, ambos triunfos con Paraguay frente a Venezuela. Un dato que esperamos se revierta y empiece a mejorar el porcentaje del 13% en el próximo martes frente a Colombia. Concuerdo con lo del baño de realidad. Creo que agua para mi molino. Se confirma lo del pentagonal que va a jugar Chile después de ver la primera fecha en estas 2 jornadas, días jueves y viernes. Me parece que hay un par de equipos entre los que está el Uruguay renovado con Bielsa que están 1 o 2 peldaños y que van a pelear por los primeros 4 puestos de clasificación directa. Coloco a Brasil, coloco a Uruguay, coloco a Argentina y me parece que Ecuador compitió ayer también. Colombia hay que verlo contra Chile y creo que Chile va a disputar el cupo y medio con Paraguay, con Bolivia, con Venezuela y con Perú, que sacó un buen resultado ayer con un hombre menos en Paraguay. A ver, me parece, veamos lo positivo primero. Dale. Cortés demostrando que es el arquero de la selección chilena, me parece que respondió por él. No fue mayor el resultado. Creo que Marcelino Núñez también mostró cosas interesantes, pidió la pelota. Creo que no estoy de acuerdo con Mauricio. Creo que el segundo tiempo de Valdés fue bastante mejor que el primero. Pidió la pelota, intentó, luchó, pero no era fácil este partido. Creo que no le resultó la apuesta a Berizzo de colocar tanto a Aravena de bajo, muy bajo partido, y a Verdon como volantes abiertos, porque se desgastaron mucho, les quedaba como una pista de aterrizaje en la cancha cuando Chile tenía la pelota, entonces se marcó mucha diferencia, pero creo que se confirmó algo que sabemos, o sea, que Uruguay está con una generación de futbolistas jóvenes que le va a permitir ser muy competitivo con Bielsa y que Chile está buscando un recambio, buscando a gente que acompaña a los cracks, Pancho, como Vidal, como Alexis, que hoy no estuvo. Esa es la situación que veo yo. Pancho, tampoco nosotros le pedimos a Valdés que sea un Valdivia. Le pedimos a Valdés que sea Valdés. Pero Valdés no logra ser Valdés. ¿Me entiendes? Sí. Por el empeño que le pone, pero no logra ser el mismo. Y todos dicen, ¿por qué no logra ser? No, sabemos que jugar en México no es lo mismo jugar un partido eliminatorio. Ya, pero él tiene condiciones futbolísticas como para poder mostrar cosas diferentes. Pero mentalmente no está capacitado para esa presión. Sí, Mauro, pero este no era el partido para que se luciera Valdés. Pero se ha jugado con Venezuela, con Ecuador, ha jugado todos los partidos y ninguno ha rendido. Bueno, pero yo quiero evaluarlo por lo que vi acá, por lo menos, ¿no? Y quiero evaluarlo, por ejemplo, contra Colombia, que supongo que va a jugar. Dime. Perdón interrumpirte. Uno en televisión ve un partido, ¿cierto? Y en vivo, como tú tuviste la suerte, la oportunidad de estar ahí en Montevideo, uno siente y aprecia de una manera distinta. Lo que uno vio en televisión, o por lo menos yo, es la diferencia en la intensidad. ¿Lo notaste igual? Sí, las velocidades. Cuando pasaba Piquerés o cuando pasaba Nández a doblar a los laterales chilenos, era otra velocidad. Venían con Brereton por un lado y con Aravena por el otro colgando del cuello y pasaban. Por algunos fragmentos del primer tiempo y algunos pasajes del segundo, fue el equipo típico de Bielsa, con esa velocidad, con esa intensidad. Hubo un momento en el primer tiempo que Chile logró sortear, yo te diría que entre el minuto 15 y 30, en que Chile no podía darse 2 pases por la presión del mediocampo uruguayo, por la presión de los laterales. Entonces me parece que bastante más rápido de lo que esperaban algunos, el equipo uruguayo, este equipo joven uruguayo, con futbolistas que tenían 2-3 partidos en la selección, logró asimilar la propuesta de Bielsa. Después, en el segundo tiempo, muchos cambios, bajó un poco la intensidad, pero igual Uruguay tuvo 3 o 4 para haber liquidado y haber hecho esto una derrota mucho más
compleja para Chile de cara al partido del martes. Me parece que si hay algo positivo es que Chile salió vivo del Centenario cuando en algún momento del partido acá vimos que esto se podía poner feo. Me parece que el 2-0 de Valverde, su cuarto gol por Uruguay, los 4 goles fuera del área, lo mismo que hace en el Real Madrid, me parece que fue un golpe demasiado duro para Chile y ahí se sentenció el partido. Vidal, la entrada de Vidal, de Delgado, sí. Comparto, a mí yo no quería jugar a Mesatú, creo que está en otro nivel, con otra intensidad, muy nervioso, perdió muchas pelotas por malos controles, por perfilarse mal al recibir el balón, estaba muy nervioso. Y creo que Marcelino, reitero el concepto, junto a Cortés fueron lo mejor de Chile. Marcelino siempre pidió el balón, luchó, vi lento, le cuesta, necesita un compañero al lado a pulgar. Cuando llega esta intensidad de los volantes rivales que te vienen a buscar la pelota, no solamente por lo que pasó en el tercer gol, que puede haber sido un accidente, sino que en el primer tiempo ya hubo 2 o 3 jugadas así, que recibió, no pudo girar por la presión del rival y terminó Chile perdiendo la pelota. La velocidad, yo no lo comenté en la radio, yo no había visto a Darwin Núñez en vivo nunca, no había tenido la opción. Tiene una velocidad, muchachos, en vivo que a uno le permite explicarse por qué juega en el Liverpool. Impresionante, una gacela cuando agarraba el balón. Pero bueno, es banca del Liverpool, Pancho, vivo en términos de que no se comió una... ¿Qué cosa? Es banca del Liverpool, Francisco. Bueno, regálame 11 bancas del Liverpool que no, en los segundos tiempos en la mejor pero por liga supuesto, del mundo. es cosa de ir a comparar solamente. Al ser banca del Liverpool agrava la falta. Agrava la falta, sí. Porque en definitiva, que te marque esa diferencia, alguien que efectivamente no es tan protagonista en un equipo como ese, habla efectivamente de las diferencias que existieron, y es verdad, de velocidad, de intensidad, de ritmo, y en algún momento que eran los preceptos que evidentemente iba a poner un equipo de Bielsa, que se fueron desarrollando. Yo te diría, Pancho, muchachos también, como para ir viendo si en algún momento ya aparece la conferencia de prensa, que algo sobrevive Chile, que Uruguay no fue tan avasallador los primeros minutos, no lo somete demasiado, y el primer gol, y ahí empieza a activarse esa diferencia que después se hizo más notoria, pero hasta ese momento Chile tenía cierta estructura, aguantaba, sostenía y no pasaba tantas dificultades. Les quedó daba la sensación, como lo decíamos, te lo comentaba antes de entrar al programa, o se iba a derrumbar todo. Daba la sensación en un momento en que cuando uno va en la carretera a 140 y de repente miráis para el lado y están los autos parados. Así pasaba Uruguay. Sí. Es impresionante. Una velocidad, la diferencia la iba a marcar. Velocidad en conducción, velocidad y volumen ofensivo. En un momento, no sé, ni siquiera los mismos uruguayos se dan cuenta que tenían 4 compañeros más adelante para seguir atacando. Claro. Y creo que es una diferencia abismal. Son de estos partidos, Panchos, y ustedes que jugaron, que evidentemente te marcan. Yo creo que el jugador se dio cuenta la diferencia, la distancia que hay con un equipo altamente competitivo. Yo siento que con Marcelo Bielsa o sin Marcelo Bielsa te pasaban a llevar igual. Aquí no es un tema todavía en la estructura, en el funcionamiento que uno espera del rosarino. Y lo segundo es que, bueno, elaboraste un plan de juego para destruir, para frenar. Ojalá que esto cambie, es decir, porque lo de Brereton y lo de Aravena jugando y ayudando la posición de los laterales al sacrificio, y dejando por dentro a Valdés con Marcelino, tratando de interrumpir la salida y obligar al pelotazo, eso no tuvo un funcionamiento, y ahí yo creo que el jugador se dio cuenta que siento que hay una tremenda diferencia, y el jugador se da cuenta, Dante, Pancho, en lo que es Uruguay y lo que es en estos momentos Chile. Pasa que Oye, Chile, un datito, perdón, Pancho, pasa que Chile, cuando le compitió a Uruguay, fue como en el espacio en donde Chile se sentía cómodo, que era 10 metros adelante del área de Brian Cortés, en donde la distancia y los respaldos estaban más cerca. Chile fue agarrando un poco de confianza, y conforme fue pasando eso, fue a presionar un poquito más arriba. Cuando fuiste 10 metros más arriba, ya no te pudiste respaldar. No te pudiste respaldar porque ya no te quedas a 10 o 20 metros de tu compañero, te quedas por el momento a 30. Y ahí es donde Ugarte se hizo fuerte, saltando la línea del mediocampo, encontrando a lo mejor a Darwin Núñez como poste. A partir de ahí, activaron a los extremos. Y ahí te empezaron a llegar. Pero eso, ya vamos a ir con Pancho, que se tuvo que mover ahí por temas logísticos. Pero lo están sacando. Definitivamente lo estaban echando porque había que empezar la conferencia. Había que sacarlo de ahí. Son antichilenos. Pero ya se está reposicionando para volver a contactarnos con ellos. Pero a mí me queda la sensación de esto de no dramatizar demasiado, porque es el inicio del clasificatorio. Cuando usted se empieza a analizarlo, a poner sobre la mesa los argumentos de uno u otro, que en definitiva Uruguay es un equipo que le puso a Chile
en el lugar que le corresponde. El problema es que y eso es lo complejo, porque tú dices, no, tranquilo, estamos empezando, pero seamos positivos, faltan muchos partidos y esto está recién comenzando. Pero tanta diferencia se vio definitivamente. Sí, yo entiendo que faltaban jugadores, Dante, de Chile. pero ya no se puede seguir sintiendo con lo mismo si ya dieron resultados. ¿Quién faltaba? A ver, como para que esta versión hubiese sido tanto mejor, sacando a Alexis Sánchez, por supuesto. ¿Por qué sacarlo? No, bueno, poniendo a Alexis, Arturo. Que es evidente. Claro, obviamente no va a tener 95 minutos de alto rendimiento, pero va a tener una seguridad defensiva. No, va a tener profundidad, profundidad en ataque, va a tener garantía. desequilibrio individual. Lo dijimos, lo comentamos la semana. Titular. Ven un jugador que lo queremos, que se hizo querer, que de mucho sacrificio, todo, pero no se pasa a dos jugadores. Pero, ven, ataca la profundidad, ataca muy bien el espacio, Mauricio, y define. El tema de Alexis cargarle la mano a Vidal, ellos ya estuvieron en las últimas 2 clasificatorias. Y estuvieron en la última. Ya no. Imagínate que puede ser peor aún sin ellos. Es que esa es la realidad, po. Pues si tenemos mapas, Pato. Por eso te digo. Pues me están dejando preocupado porque es que uno puede pensar después, bueno, oye, con Alexis en cancha, el momento de Alexis, y con Vidal esta cuestión va a cambiar diametralmente y va a ser algo distinto. Le agrega, evidentemente, me parece a mí Arturo Vidal, una cuestión que contagia, pero el Vidal que maravilló, que está dentro de los mejores jugadores o el mejor jugador de este país, junto a un Alexis que en un momento determinado era increíble todo lo que trabajaba defensivamente, ofensivamente, ya hay una distancia. Y entonces, bueno, ellos dos también tienen una distancia con este grupo de jugadores uruguayos. A eso es lo que voy. Entonces, perdón, y cortito. No nos olvidemos de que la eliminatoria pasada Chile lo pierde de otra manera. Lo pierde en la última pelota. No, incluso nos echaban al saco. En el penal. Fue una mejor presentación. Y fue una mejor presentación. Y en la anterior, en la que me parece que hemos estado nosotros, perdimos 3-0. Sí. Y veníamos creo que la primera fecha de ganarle a Brasil. Entonces, fueron superiores a nosotros en ese 3-0. Pero Roldán nos echó al saco, después nos terminó echando a Gary, a Ledo, a Armando también. Es indefendible ese 3-0. Bueno, entonces, nunca se había ganado. Históricamente está jodido ir a Uruguay. Se mantuvo la tendencia. Yo lo que iba a decir es que lo que más le complicó a Chile fue el intercambio de posiciones de los volantes de Uruguay. Y de hecho, en la tarde estuvimos con Jan en un programa de radio y... Dígalo nomás. Y yo fui, o sea... Dentro de la conversación que salió dije, ojo con el intercambio de posiciones de De la Cruz y Valverde, porque son jugadores que dentro de un desorden te generan mucho espacio, y eso es lo que le costó a Chile identificar esos espacios porque Valverde arrancó por el sector derecho, interior derecho, y De la Cruz interior izquierdo. Y habían veces que Valverde era el doble de 5, habían minutos en que Valverde estaba por el sector izquierdo. Y De la Cruz 9. Y los metros, sí, por eso te digo, y a la espalda de Pulgar. Y ahí es donde a Chile le faltó reconocer o identificar los espacios que iban dejando los jugadores uruguayos para, al momento, entre Valdés y Marcelino Núñez, al momento de recuperar el balón, los pudiesen identificar rápido. Y eso le costó a Chile. Y a diferencia de Uruguay, la velocidad, y por eso le decía a Pancho, uno lo que ve en televisión quizá es distinto a lo que ven en vivo en el estadio. Claro. Pero cada vez que Uruguay recuperaba el balón o tenía esa oportunidad de encontrar ese pase, la diferencia de velocidad era impresionante. Sí, me parece que lo terminó ratificando. Vamos a la conferencia de prensa, está hablando el técnico de Chile, Eduardo Berizzo. Bueno, ahí se cortó, lamentablemente, justo cuando estaba dando ciertas explicaciones de lo que ocurrió en el día de hoy. Estamos hablando, obviamente, de Eduardo Berizzo en la conferencia de prensa postpartido, donde deja algo interesante, sobre todo respecto a esas pérdidas de balón, que me parece fueron varias, sí, y que fueron relevantes, más allá del análisis táctico, de la estrategia que utilizó, los rendimientos individuales. Da la sensación, muchachos, que definitivamente esas pérdidas, que puede ser accidental lo de Pulgar en el tercero, pero que se vio en los primeros goles, fueron claves para que el equipo chileno sucumbiera, sobre todo a un equipo que tenía esas transiciones rápidas y que definitivamente aprovechó muy bien esos espacios que quedan libres. Obedecen esas pérdidas de balón, no una cuestión que hay con una pelota en la plaza y se te escapa. Obedece el plan de juego también de Uruguay. Entonces ahí pero en los goles yo reconozco que vi más defectos y errores ni siquiera que grandes virtudes desde la presión del equipo uruguayo, que por supuesto en algún momento... Sí, yo no me refiero solo a las jugadas, las pérdidas que terminaron en gol, sino que en general eso obedece al plan de juego del equipo de Bielsa, el equipo uruguayo, y por qué ellos pueden recibir, girar, por qué ellos pueden tocar, ganar espacio,
Yo creo que tiene que ver con una cuestión de capacidad nomás. Pues. Yo creo que tiene que ver con... Pero la de Pulgar no sé si fue tan presionado. Por eso te digo. Es que él, En esa igual pérdida la pierde, Pulgar no- trata de, yo no sé si de tocar, de controlar y la pierde. Me agarro lo que tú Un problema decís. de precisión, sí. Venía Me agarro lo una que tú cuestión- dices de la claro. presión, pero en esa jugada lo mismo creo en el primer tiempo con Arangui también siento que cuando lo Pero presiona no de la forzado. Cruz, sí, no lo presiona de inmediato, Lo vieron ¿no? a Pulgar y Aranguis un cambio menos de lo que nos sí. tiene acostumbrado, más allá de que Seguro. el paso del tiempo es evidente respecto a eso. Pero desde Es que la el toma medio- de decisiones, el de la medio campo- El rapidez. medio campo uruguayo te hizo bajar un cambio. Porque te dio menos tiempo para pensar, menos tiempo de ejecución. Y eso se vio. Se notó claramente. De hecho, lo comentamos en la previa del programa, que se notaba esa falta de buenas decisiones rápidas. Esas que te dan esas que te rompen la línea. Y no la tuvimos hoy día. Pasa que Tocamos siempre para atrás, por para un el lado, Sí. por un lado Chile quería agregarle un volante y por momento dos, porque finalmente el ADN de Marcelino y Diego Valdés son volantes, Sí, ¿no? Son volantes. Entonces quiso ocupar el mediocampo, pero resulta que Uruguay el mediocampo lo usó como una estación de paso. No lo usó como una estación propiamente tal de elaboración. Y tú lo habías anticipado ya eso. que era muy Claro. esperado. Ya lo dijo hace Sí, dos sí. días Entonces, atrás. Un Ugarte- admirador y conocedor de Bielsa, digámoslo también. como más para poder- admirador que conocedor. Ah, perfecto. Entonces Ugarte de la Cruz quizás la tenía un poco más porque tiene cualidades más de organizador, pero lo que es Ugarte y Valverde la tenían 2-3 segundos y O sea, picando para y adelante. verticaliza siempre. Entonces en ese escenario es muy difícil. A eso agrégale que normalmente ganaron las segundas pelotas y Darwin Núñez constantemente picando el espacio. Entonces fue un escenario hostil. Yo no creo que Chile no corrió. Y yo ahí sí estoy de acuerdo con Jorge que hay un tema de velocidades. De cambio de ritmo. ¿no? De velocidades, de cambio de paso. Sí, sí, sí. Y lo que uno puede destacar más aún, porque una cosa es correr sin balón, pero la otra es muy distinta Con el velocidad con balón. La verdadera Un poco- velocidad con el balón. Sí, un poco lo que uno le destaca a Messi, ¿no? Cuando te pilla de frente es imposible porque agarra vuelo y es imposible quitar el balón. Y creo que, bueno, los arranques de Valverde y de Darwin Núñez, en verdad, a mí me sorprende. No, la explosividad Es que terrible. tenían. Después vamos a ir proyectando la segunda hora para seguir enfocados en lo que fue este partido. ¿Qué cambios se podrían realizar desde lo estratégico, evidentemente, y desde los nombres, desde las conclusiones que cada uno ha ido dejando para efectivamente enfrentar a un equipo colombiano que, cuidado, no hizo un gran partido frente a Venezuela, pero tiene características desde la potencia y desde la velocidad de jugadores bastante similares a Uruguay? Vamos a ver números, ¿les parece? Vale, vamos a ver las estadísticas del partido de hoy, a ver si coinciden con este análisis, con este desglose que hemos hecho de la superioridad, por supuesto, del equipo de Uruguay. ¿Me ayudas, mi querido Marco? Bueno, Uruguay, remates 18, Chile 7. Remates al arco, 7 para Uruguay, 2 para Chile solamente. En la posesión, Uruguay se llevó un 51% y Chile Lo más parejo, yo diría. el 49%, así es. Los pases, Uruguay tuvo 439 y Chile 432. La precisión de los pases, 80% para Uruguay, 77% para Chile. Las faltas, 17 para Uruguay, 16 para Chile, parejito, tarjetas amarillas. Y aquí hay el árbitro perdonó a Cáceres. Tarjetas amarillas 4 para Uruguay, 5 para Chile, roja no hubo. Posición adelantada, una para cada uno y tiros de esquina, 3 para cada uno. Ahora, yo hablaba de destacar la tarjeta amarilla, esa falta de Cáceres, ¿Te pareció que pudo haber sido roja? creo que está al límite. Estaba Muy al límite. fina, Yo, muy fina. yo creo que no era para expulsión. Muy fina. Yo creo Sinceramente, Muy un parecida par a la de imágenes Palacio. que A la de no vi Palacio mala en el Superclásico. intención, no se juzga eso normalmente, pero no fue tan violenta finalmente como para haber tomado esa decisión. Si la pega acá en Chile, lo echan. En Chile, en clasificatoria. Depende del claro. criterio. Po. Claro, depende del criterio. Fue una discutible, pues, es una jugada donde Límite, fina. si le muestra roja, la discuten los uruguayos y nosotros Claro. quedamos tranquilos. Sí, sí, era Sí, polémica. es verdad. Los Ahora, números, Pato, ¿qué no me te- reflejan la diferencia. Pero por eso, futbolística. ¿te confirman tu percepción de lo que ocurrió o lo aumentó? Yo creo la que diferencia? disminuyó. Y yo creo ¿Sí? que sí, yo creo que los números hacen un partido menos amplio en favor de 18 remates Claro. tuvo Uruguay, ¿cómo que disfraza? No, en el juego, la posesión del balón. Claro, muy Está parejo. bien. ¿Estás de acuerdo, Claro. Mauricio, con tu No, análisis? 18 remates y 7 a portería contra 7 y 2. Y tú me estás diciendo. No hagas enojar a Patricio ya. No, que me hace enojar a mí. Ah, perfecto, está bien. Y lo hace constantemente, día tras día. ¿Sí? Y lo hace enojar a todos, mira. calma. ¿Cómo?
Yo creo que el partido, más allá de los remates que pueden ser a puerta, que tampoco fueron muchos con relación a lo que tiene, yo creo que los números tienden a emparejar la cancha, claramente. Yo creo que fue mucho más superior. La posición nomás. Claro. Posición Claro. de balón, digamos. Más. Claro. Fue la única ítem donde... Recuperación, Yo creo que lo que, ganar la segunda lo que faltó, pelota. y un poco lo que decía Jan, en el medio campo era la pelea, y lo hablamos durante la semana en todos los programas. En todos los programas la pelea iba a ser en el medio campo, los duelos. Y se peleó bastante tiempo del partido, se peleó. El problema fue que en el primer tiempo Ben no lo vimos de 3/4 para arriba. No. Lo vimos más ofensivo, defensivo, perdón, porque claro, bajaba por izquierda y Naitán Aravena ya bajaba por estaba derecha. posicionado al lado de Pelistri, y Araujo, la verdad... Por eso uno le carga la mano a Mesatú. Araujo no fue, el primer tiempo no... Pero espérate, fue Claro. porque no tuvo tanto soporte como del otro lado, solo sí lo tuvo Suazo. Por eso uno pareciera ser que Mesatú... Sí, le faltó después sorprender hacia adelante. Y es lo que habíamos dicho. Falló muchos pasos. Cuando en la pelea se iba a dar en el medio campo y tú querías atacar, las sorpresas y la profundidad te la dan los laterales. Porque los extremos bajaron mucho y no la tuvimos. Ese es el tema. A usted que lo sobraba, y en la última etapa se les pudo haber reclamado, lo digo honestamente, de alguna forma, por algunos partidos, por algunos éxitos no Sobre conseguidos, todo tú, algunos sobre todo objetivos. No, yo siempre fui muy cercano a ustedes, pero puede haber sido una crítica constructiva, como suelo decirlo. Pero le faltó algo de oficio, esperar un poquito más de oficio de este equipo, desde la experiencia que se tiró sobre la mesa como el gran argumento que podía contrarrestar la intensidad, la dinámica, Pero el vértigo. ¿de quién te esperabas ese oficio? De Pulgar, de Aranguis, de Medel en líneas generales, de Maripán. O sea, no es que hayan hecho un muy mal partido, pero siento que el equipo, desde ese punto de vista, donde insisto, era como un elemento a considerar para poder competirles a estos argumentos uruguayos, no lo vi del todo presente. A lo mejor estoy siendo injusto, por eso le digo a usted, ¿le faltó un poquito de eso al equipo? Yo no quiero ser injusto porque fue de esos partidos en donde la diferencia a favor de Uruguay es evidente. ¿Por lo físico? Por todo lo que hemos nombrado. ¿Ya? Entonces es difícil porque a lo mejor nosotros no sabemos cómo echarle la hablada al árbitro o cómo manejar ciertas situaciones que a mí me consta que las hace. Sí, o Gary. sí. Pero absoluto, por eso te lo digo. Tan evidencia futbolística, no hay oficio que pueda emparejar ciertas situaciones. Yo lo veo por ahí, por lo menos. Sí, pero obviamente que seguramente con un Claudio Bravo en portería, con un Arturo Vidal en el medio campo y Alexis Sánchez, tiene una columna vertebral que tiene soporte por todos lados. Si no la tuvo en las últimas dos clasificatorias. No, digo, el resultado puede ser el mismo, Patricio, pero digo, en cuanto al oficio. Yo entiendo. Finalmente, lo que dijimos durante la semana. Entiendo perfectamente lo que significan estas dos figuras ausentes o las tres que no. Claro, pero a ti te pasó cuando tú no estabas y se notaba. Pero, ya. Me quería agarrar. No, en serio, te estoy hablando en serio. Oye, pero es que no gracias, Jorge, no les da. No les da para que después todo esto que tiene que ver en un almuerzo, en un vestuario, en un entrenamiento, cómo habla Vidal, cómo habla Medel. Medel estuvo igual dentro de todo en lo que uno espera de Medel. A lo que yo quiero llegar es que este mismo equipo sufre con Venezuela. El vestuario lo pueden manejar, el entrenamiento lo pueden manejar, pero a la hora de competir no te van a aportar lo que... O sea, ¿no va a ser un punto de inflexión? No. Hoy día mismo, cada vez menos. ¿Cada vez menos? Hoy día cada vez menos. Todos los partidos van a ser difíciles. Tú estabas diciendo, quiero ver a este Uruguay frente a Ecuador. Quiero ver a Argentina yendo a Ecuador. Quiero ver a Colombia y cita con Chile. ¿Sabes cuándo entra a influir ese tipo de circunstancias, el oficio, el que hablaste con el árbitro, el que hace un poquito más de tiempo? Cuando estás en igualdad de condiciones o cuando vas ganando. Pero cuando la tienes tan difícil y la tienes que remar tanto. Pero yo en esa línea, en esa misma línea se decía, bueno, los 50, los 200 partidos de Medel, los 300 partidos. Sí, claro. Por eso es más estadística. Pero es que no se planteó así. Se planteó como que eso iba a marcar la diferencia. Sí. Absolutamente, por eso se lo preguntaba, porque entonces, ya una manera de compensar las diferencias físicas. Pero ¿cómo vaya a marcar diferencia con jugadores como Valverde, jugadores como Darwin Núñez?
Ugarte, ¿de dónde? No, marca pero por eso te diferencia digo, desde la pachotada, a nivel de desde los selección, partidos que tiene, muy no poco marca recorrido a diferencia nivel con de los selección. partidos, Pato. Entonces, planteaban algunos que esta cuestión de la cantidad de partidos podía pesar a la hora de manejar el partido. ¿Quién? Entonces, bueno, decía lo mismo que él lo dijo, pero se dijo acá. Luego, lo otro es lo que dice Mauricio, es decir, a ver, acá, con las figuras que no están, no va a cambiar demasiado el panorama, no va a cambiar. Eso es una Ni realidad. siquiera de local, o sea, porque los hinchas que hoy están tratando de aferrarse a algo, dicen, bueno, quiere decir que con Colombia Si no no es una- podríamos ver una mejor versión Yo de lo creo que que pasó. Chile va a ser ¿Tú totalmente de distinto. verdad crees que es una casualidad que Arturo a los 4 minutos haya marcado un gol? ¿Da una circunstancia que tenga 34 goles oficiales por la selección chilena? Si nadie cuestiona ¿Es una la casualidad? historia, si nadie ¿Es una cuestiona casualidad, eso, hombre. Patricio? Si nadie cuestiona eso, nadie lo cuestiona. ¿Quién está cuestionando la ¿Tú historia? estás cuestionando que sería Yo menos estoy un equipo con menos... cuestionando- que sería Yo el mismo... estoy cuestionando a nivel de selección el presente que pueda tener un jugador que marcó tremendas diferencias. Acá, en Europa. Y a media máquina uno entró en 10 minutos de marco diferencia. Sí, bueno, pero ya. Veámoslo después. Veámoslo No, si yo estoy de acuerdo que capaz que no pueda sostener toda la eliminatoria jugando dos veámoslo partidos cada día. Veámoslo, bueno, en el Flamengo poco y nada marcó la diferencia, se tuvo que ir. Llega otro equipo y donde está jugando adelantado, donde le gusta Berizzo, y de alguna manera ahí a lo mejor puede encontrar él en estos momentos su lugar de confort. Ya dejó de ser el chico que sacaba un cabezazo en contra y llegaba en el cajón del 10 para rematar. Ya dejó de ser aquello. Sí, o sea, eso lo tenemos claro. Ya, pero aún así, entra 10 entonces, minutos y te esa- clava una pepa. Es que esa versión no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que dices tú? Que coincido. Entonces sigamos con Valdés. Valdés No, te no, aportó no, más, pero es que Valdés, es lo que hay. Valdés no te ha hecho en 10 partidos lo que es Arturo Vidal hay. hizo en 5 A lo minutos. mejor habrán jugadores que van a tener que devolver la camiseta, termina el primer tiempo, la lavan, la planchan, le dicen tome. Eso es lo que están no llego a haciendo. ninguna parte. Esa es la Eso es realidad. lo que están haciendo. Pero esa es la realidad que tenemos hoy en día. Sí, devuelve la camiseta o definitivamente no tiene esa jerarquía que uno pretendería para poder enfrentar a un equipo Pero, como Uruguay, Dante, sobre todo en Montevideo. ¿te parece que este partido lo vamos a usar como parámetro No. de aquí en No, más? no. ¿Vamos a ser definitivo? No. El Estoy fútbol, de acuerdo, si hay pero- algo que el fútbol es dinámico, perfecto. Hay algunos que El no tuvieron- fútbol es definitivo hasta que no demuestre lo contrario, Ian Andrés. Ah, qué todo buena lo que, frase, todo, qué buena frase te todo lo mandaste, que man. quiera, pero el fútbol, el martes tenemos una revancha. Y muchos de los que a lo mejor hoy día se están cuestionando tienen una revancha. Sí, es Entonces probable, yo creo que es probable. hay que esperar. Acá hay muchos jugadores que históricamente han dado vuelta a situaciones. Y de local supuesto. las cosas y las situaciones Y cambian. después, pero no por eso amar Los vuelta veo a la página, entusiasmados, pasar, metemos la tierrita bajo la alfombra y se acabó. La vemos heridas rapidito que en Uruguay hemos perdido todo. Sí. Sí, ¿Ah? y de manera incluso más contundente o parecida a lo que Pero ocurrió es el que día ¿sabes de por qué a uno le da rabia? Porque da la sensación de que se podría haber hecho algo más. Si a mí también me da rabia, me Por eso, carcome por dentro. pero exprésala. hoy. O yo pensé que efectivamente podía competir mejor este equipo chileno. Y después le preguntar a un admirador de Marcelo Bielsa, como es el señor Jan Bosellur, Devoto, si de un devoto. devoto de los dogmas, de los preceptos de que tiene, por supuesto, el técnico argentino, si definitivamente el maestro superó al discípulo y no se dio lo contrario que muchos podían augurar en algún momento. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a ir al corte. Muy amable, querido Marcelo Bielsa, para contarnos un poco lo que vio, la percepción que tiene de un partido que entiende hubo una diferencia después de los 10 minutos donde reconoce cierta incomodidad, donde no fluyó todo lo que ellos habían planificado, pero que después termina marcando diferencias que dice y plantea son difíciles en estas clasificatorias. Incluso le costó a Colombia de local con Venezuela, Brasil que ganando 1-0, no estamos viendo el encuentro, seguramente la diferencia del desarrollo es distinta, pero no es fácil marcar ese 3-0 que en algún momento tenía el equipo uruguayo. ¿Les parece que analicemos línea por línea qué es lo que nos propone la producción para ir desde lo individual y desde cada faceta que tuvo el equipo chileno, viendo efectivamente cómo fueron los rendimientos, partiendo por supuesto con el arquero? Y me gustaría escuchar al señor Patricio Yáñez respecto a qué te parece definitivamente lo de Brian Cortés, que uno creería que en el presente y en el futuro va a ser el portero chileno. Yo creo que le respondió a la confianza de Berizzo. ¿Sí? Sí, yo creo que estuvo en general sólido. Uno se fija mucho en las pocas imágenes que mostraban cómo manejaba, cómo ordenaba, cómo dirigía, cómo sacaba a los jugadores de atrás. Y a mí me parece que hizo un muy buen partido bajo José. ¿No extrañaste a Claudio Bravo? No, bueno, Claudio Bravo tiene otra calidad. Para mí es titular en la medida que esté jugando. Pero hoy ya, y hace ya varios partidos de una dificultad
importante, Brian Cortés ha respondido sin ningún problema. ¿Algo que agregar, muchachos? ¿Alguien que quiera, lo vio bien o lo vio distinto a lo de Patricio Yáñez? No, me parece que Brian todas las veces que, ya hace rato, las veces que le ha tocado intervenir, me parece que ha estado a la altura, incluso cuando el equipo no ha podido ganar. Esta no ha sido la excepción, no tuvo episodios donde genere desconfianza a sus compañeros. ¿Tiene pasta de líder? Como para ir tomando esa posta de bravo de cualquier... Hay distintos tipos de liderazgo, hay liderazgos que son a través de la personalidad, de la ascendencia en el grupo, y otros que son futbolísticos. ¿Y este me parece que va por ahí, por futbolístico. El arquero en sí mismo tiene que hablar, entonces exigirle que hable a un arquero como... Tiene que hablar, como el mínimo, la posición es hablar. Claro, entonces, nada, me parece que ha sido una buena actuación. Pasemos a la zona defensiva, donde evidentemente sufrió, tuvo complicaciones, tuvo dificultades el equipo de Berizzo, sobre todo por los laterales. Mi querido Mauricio Pinilla, te voy a utilizar a ti. Paso, ya lo dije todo. ¿Sabes qué? Te voy a dejar el lado izquierdo de la defensa chilena, mira porque aquí, existe cierto análisis de Mesatú. Qué poco valor. ¿Cómo puedes decir? ¿Pero para qué lo voy a decir? Pero Suazo Maripán. De 7 minutos de Mesatú, ¿quieres que lo reitere? Hazte un análisis. No lo Tírame un análisis general de los cuatro, de todo el contexto defensivo, puntualmente de Suazo y Maripán. Qué fácil así echarse para atrás. Suazo. Pato. ¿Cómo, Pato? No, qué fácil echarse para atrás y decir no ya. No, si no me eché para atrás, ya lo dije. ¿Lo quieres que lo repita? Hagamos 2 programas igual entonces. Pero incluyes en ese análisis descarnado de Mesatú al resto o lo sacas. Sí, lo de Suazo también está bien bajito. O sea, dentro de sus posibilidades, dentro de lo que él trata de hacer en el Toulouse, creo que su techo es ese. Él ya superó su barrera. Él es un jugador que ya le ganó el destino. Es un jugador que, pero tampoco va a tener una velocidad de Roberto Carlos, ni va a sacar un remate de 40 metros. Es Gaby Suazo, es lo que se ha ganado con esfuerzo, con sacrificio, es lo que demuestra en su personalidad en cuanto a encarar, tratar de saltar al jugador. Pero hoy día no tuvo la posibilidad de pasar por la banda. Techo ya su rendimiento, dices tú. No, tiene por evolucionar todavía, pero ya con 26, 27 años creo que en cuanto a su velocidad, pero hoy lo viste un poquito disminuido respecto a lo vi con el No, pero es que hoy era imposible. Ese sector derecho dijimos que Uruguay era el más potente. Era imposible. Es por eso que lo dábamos como volante nosotros. Era imposible que pudiese darle profundidad por ese sector si tenía ya a Pelistri, que no se movió nunca de esa posición, y cuando se movió te pasaba por la espalda Nández, entonces te caía Darwin Núñez también, entonces Valverde por ese sector. Entonces, claro, uno dice los 4 del fondo, pero tuvieron una tarea complicada porque Uruguay fue profundo, y cuando tienes el lateral y el extremo que son profundos, hablo de los uruguayos, es difícil que puedas tener esas libertades para poder atacar. Y me da la impresión que en algún momento quedaron desconectados de los volantes en esas pérdidas que implicaron que ellos 4 no fueron suficientes para evidentemente cubrir este volumen que presentó. No me pareció un gran partido de Garimel. No me pareció un gran partido de Maripán. Desde los 4, en líneas generales, me parece que no me fue suficiente su expresión de juego colectivo, y desde lo que uno siempre pretende, a lo mejor exageradamente, a lo mejor mis expectativas con ellos siguen siendo muy altas, y es un baño de realidad efectivamente ante dificultades mayores como son el equipo uruguayo, sobre todo en Montevideo. ¿Tú los viste que fallaron? No que fallaron. O que los superaron. Yo los vi superados en líneas generales, pero desde el orden. Chile fue superado. Sí, por eso no los quiero solamente culpar a ellos. ¿Sí? No es que hayan sido... No, está bien. Es tu análisis. Pero mi análisis desde lo que yo espero de ellos siempre, y desde ese oficio, insisto, desde un equipo que desde lo competitivo, con las menores herramientas, con un cambio más abajo, producto de la exuberancia física del rival, siento que no lograron convivir como yo en algún momento pensé que podían lograr. Ahora, cuando ves que viene en conducción Valverde y te pasa por delante Darwin, el Lucho Fuente nomás para tirar la cobra y tratar de defender en la pelota, pero dejando la risa de lado, es difícil cuando te encaran esos dos jugadores. Creo que esa decisión fue un poquito
precipitada de Maripán pudo haber interceptado. Estamos hablando de detalles, pero lo más también. Estamos hablando de jugadores que son capaces de vulnerar cualquier tipo de fase defensiva de cualquier club, de cualquier equipo y de cualquier selección. A ver, cualquier defensa antiaérea. Yo estoy de acuerdo. Bueno. Pero en algún momento también nos hablamos y dijimos, este equipo está en formación, este equipo con Pelistri, uruguayo, con Pelistri, con Darwin Núñez Araujo. y con un chico Araujo que juega en Toluca de México. Algo nos perdimos, Entonces, parece, no. Porque parece un equipo aceitadísimo. Bueno, pero es que No, pero mídelo el martes en Quito. Es que en Quito... Pero da lo mismo en Quito, pues. Ya da lo mismo. Quito para Uruguay, Quito para Uruguay, por supuesto. Quito para Uruguay y Ahí tenés que Montevideo medirlo. para Chile. No, pues da lo mismo. tenés pues. que medirlo. Pero da lo mismo, pues Ahí si tenés nosotros que tenemos medirlo. que medir a Chile, no a Uruguay. ¿Por qué no pudo Chile tenés que extender medirlo. más esos primeros 10 minutos que Dilo de nuevo, efectivamente Pato. convivió mejor con ¿Sabes lo que pasa? Yo creo Yo sigo creyendo que el equipo Sí. no estuvo a la altura de lo que yo esperaba. No, a mí me pasa que sí, un listón por arriba pudo haber andado. A lo mejor en el ámbito de los errores no forzados, en pérdidas, sí, pudimos avanzar. ¿Eso te condicionaba el resultado final? Para mí, para nada. Y lo otro, con respecto a la defensa, ¿qué pasaba? Este es el Pero peor. un momento que el equipo pudo haber terminado 4-5-0 y no hubiese sido tan sorpresivo. No, yo creo que a esta altura, a nivel selección, esas diferencias desde el juego y más en los números, siento que no me parecen propias de incluso un equipo diezmado y con problemas que puede ser reconstrucción. Pero igual Uruguay aprovechó los momentos en que Chile le... O sea, igual yo creo que hay que exigirle un poco más a la selección. Sí. Más allá de las diferencias que puede haber marcado Uruguay, siento que merece el respeto, Maedel, A mí no es que- Maripán, para medirlos con una vara un poquito más No alta. es que uno sea desde mi punto de conformista, vista. pero es que no gana. ¿Hace cuánto que no ganamos en Uruguay como para pedirle hasta Competir mejor. a esta selección que se viene formando, le vamos a exigir más que a otras que en el papel eran mejores? Entonces, ¿para qué vamos para Montevideo? No, yo digo que las exigencias, Popini, tiene que ver con un tema de expectativa. Yo tampoco me juego pero me siento yo tampoco me la conformista jugué porque con Chile ganaba 4-0. O sea, me la jugué dentro en mucho corazón por un 1-1, pero finalmente después, viendo que no estaba Arturo, que no estaba... Estuviste cerca. Súper cerca. Uno tiene que, yo creo que hacer un cruce entre la expectativa, la ilusión y la realidad también. Sí, pero hay una realidad objetiva que en algún momento uno puede equilibrar los defectos que tiene esta selección chilena, que son, y que evidentemente quedaron hoy día súper expuestos. Sí, pero yo creo que lo siento tuyo va podría haber competido mejor. Yo creo que lo tuyo va más por este nuevo Uruguay. Sí, también. Porque siento que le estamos atribuyendo a Uruguay, a lo mejor le gana a Brasil por primera vez y pierden su clasificatoria. Porque, ojo que Uruguay no fue el típico, creo el uruguayo, el seleccionado uruguayo que estamos nosotros acostumbrados, que es pelotazo para arriba, que la aguante Suárez, que la peine Suárez, que aparezca Cavani. ¿Cómo nos ganaron las últimas veces? Sí. Fue totalmente distinto. Yo espera Pini, cuando en la transmisión decían... perdió Chile 3-0, sí, pero los goles que no hicieron fueron la mayoría, si no me acuerdo, de pelotas detenidas. Sí. Córner, lateral al área, pero ahora no, pues fueron jugadas asociadas. Sí, creo que eso es lo que tú, eso es lo que tú decís. Yo te lo digo desde esa realidad que lo pusimos antes del partido, evidente, y me sigo quedando con eso. Si tú me dices que la defensa es Nández, O veamos la defensa de Uruguay, que era eso. Viña, que era Cáceres, que era que no juega Nández y que era Piquerez. Cáceres que juega en México, porque en algún momento lo conversamos con, oye, no traigamos jugadores de México porque efectivamente no han estado al nivel de lo que uno exige. Bueno, uno viene del Toluca y otro viene de América. Nández, que hace tiempo no estaba en la selección y que no es un lateral derecho, medio improvisado también. Rodeado por dos del Real Madrid, por dos del Liverpool, por de... Bueno, pero la defensa de Uruguay no era la super defensa. Cuando yo entraba a jugar por la selección, hasta yo me veía bueno para la pelota, por Dante, con estos monstruos a los lados. No era Godín, no era el... claro. Y ahí en la realidad, Juan A la vuelta vamos a seguir porque quiero que se entienda. No quiero perder la ilusión de lo que viene el martes. No. Creo que va a ser una versión distinta a chilena. Creo que este equipo tiene un potencial para entregar algo mejor y me parece que se lo tenemos que exigir. O sea, la ambición no puede ser conformarnos con el partido de hoy. Creo que no compitió al nivel de lo que nosotros pretendíamos. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso, cerremos este capítulo de Montevideo y después nos metemos en el tema Colombia, porque si no se nos empiezan a mezclar las cosas y podemos hay que mezclarlas, hombre. No hay que mezclar No, cosas. mezclarlas, sí. No hay que mezclar cosas, Pini. No Nunca. todas son No mezclemos las cosas y te aviso que Brasil ya no gana 3-0. ¿Ya ganó 3-0? Ya va ganando 3-0. Ojo con las mezclas. No, está Por favor. contra Bolivia. Vamos a volver con el línea por línea. Nos quedamos en los defensores porque quisimos profundizar un poco. Pero ya vamos al corte y ya Como que volvemos no avanzamos pronto. en otra línea.
Vamos a los volantes, nos quedamos detenidos, nos estancamos en los defensas porque hicimos también una Faltó un análisis más Sodimax macro. hoy en el medio campo. Faltó Sodimax. Toda la razón. Voy a ocupar a nuestro volante por esencia que está en nuestra mesa, por supuesto, que es nuestro querido Jorge Valdivia. ¿Qué te pareció? Dame un análisis global y uno más individual después. Yo creo que de lo global me sumo a lo que decía Berizzo, la imprecisión en los pases, la diferencia en las velocidades. Creo que muchas veces se confundió Valdés con Marcelino Núñez de quién salía a presionar a los centrales. Y muchas veces veíamos un Valdés jugando de 9, después un Valdés retrocediendo a la altura de Pulgar. Entonces creo que ahí hubo como algunos segundos que se perdieron en cuanto, y lo que decía al principio del programa, en identificar dónde estaban los espacios, en seguir, ¿cierto?, a Valverde, en seguir a De la Cruz. Pulgar lo vimos y la amarilla que se ganó es producto de eso, corriendo hacia su propio arco. Eso es mucho del jugador. ¿Qué cosa? El saber, porque más allá de la planificación, tú sabes dónde están los movimientos. Bueno, es cosa de escuchar a Bielsa, lo que dijo. Claro, los jugadores te modifican el funcionamiento. Exactamente, entonces ahí ya, más que lo que plantea el técnico, es del jugador, pues tú tenés que estar... No, pero eso siempre fue, pues, Pato. Pero por eso te digo, eso fue lo que pasó hoy día con esos dos jugadores. Sí, es lo que yo vi, o sea, cada uno tiene su percepción, pero desde esa confusión muchas veces entre... Su palabra es ley, Mago. La confusión que tenía Valdés entre salir, no salir, muchas veces le pedía auxilio a Marcelino estaba abierto por la derecha, después por la izquierda, entonces ahí como que se perdió tiempo y en la reacción ya tenía ahí a Valverde metido dentro del área grande. Un poco recorrido los dos a nivel de selección, a nivel de este tipo de partidos, y eso es también. Sí, pero... Eso nos vamos a encontrar con... No, pero te lo quiero decir porque eso... ¿Cuántos partidos jugó Valdés por la selección ya? No sé, unos 20, 25 partidos completos, no sé cuántos. Ya nos van a dar el dato. Yo no estoy muy... No sé cuántos completos. ¿Descontento, se dice? Sí. Con el rendimiento de... Con el rendimiento de Valdés, yo siento que fue... ¿Está feliz que lo reemplace Valdés a usted? No, pues si no se trata de reemplazo, si aquí yo no estoy hace mucho tiempo en la selección, pero creo que fue un jugador que por lo menos luchó... Pero juega en su puesto, pues. Es que no es un 10, Valdés no es un 10 y de hecho quedó demostrado hoy porque Juega con la 10 de la América. Muchas veces estaba en una posición abierta, sí, y es la verdad, pero creo que no, si bien no hizo un partido brillante, porque ninguno lo hizo, y fueron atrapados por el mediocampo uruguayo, tampoco creo que fue tan desastroso el rendimiento de Valdés. Le falta, es el hombre llamado con Marcelino a asumir esa responsabilidad de distribuir, de asistir a los delanteros, pero también ¿a quién asistía Valdés? ¿Dónde? Sí, ¿A dónde metía ahí el pase? Tenía que descargar de ¿A dónde metías el horizontal, pase? Ese es el tema. No tenías un Alexis Sánchez abierto, volviendo a la época nosotros, no tenías un Bocellur picándote a la espalda de los laterales contrarios, no tenías un Isla metiendo diagonal. Entonces, claro, uno dice, le faltó, sí, pero ¿y cuál es la profundidad que tuvo? Ahora, ya después vamos a los delanteros, pero si uno entiende que en algunos partidos, y lo dijo el otro día el Pato y lo encontré razón, que no vas a contar con Alexis, probablemente con Vidal, por lesiones, por desgaste, por un montón de razones. O por suspensión. Incluso por suspensión. Este mediocampo es para darle continuidad, es para respaldarlo, a pesar de que hoy día no hizo un gran partido, pero empezar a encaminarlo como una posibilidad de que sea titular, ya sea incluso hasta de visita o de local, independiente de las dos situaciones. Y hay que agregar, o te falte alguien. Hay que agregar a Víctor Felipe Méndez también, que son jugadores que pueden entrar y salir dependiendo del contexto que les toque, dependiendo del rival. Me parece que hoy día fue bastante anómalo la situación, sobre todo para Valdés. Desde lo ambiguo. Claro, ya tenía presiones de 9. Claro, o sea, en un momento él estaba... Ahí le dio un punto a favor a Valdés. Por ejemplo, él en la salida era evidente que iba con Ugarte. Perdón, al Mago. Claro. Con Ugarte, ¿no es cierto? Y Chile lo está... Como que esperaba e inducía a Uruguay a que llegara a su zona. Pero a veces, como decimos en el fútbol, les ganó la ansiedad por el momento, saltaron una presión y cuando saltaste mal, te comieron la espalda y chao. Y la vaya a buscar allá debajo del arco, que fue en el primer gol.
Exacto. Claro, porque uno se queda con la posición después de la Cruz que llega definiendo, pero eso todo ocurrió, la génesis de esa jugada es por una mala decisión de salir a presionar. Porque Chile, si lo esperaba un poco más atrás, y a veces hay que ponerse rojo nomás. Este Chile estaba para esperarlo un poco más atrás incluso. O sea, los primeros 10 minutos daba la sensación que había que amplificar ese sistema ocupado y esa estructura más que entusiasmarlos a ser más ambiciosos. Fíjate que a los 15 Chile se entusiasma y empieza a salir de su zona donde estaba fuerte a destiempo y a partir de ahí... ¿Cuál fue la declaración de Berizzo en la semana? De ir a buscar partido. El partido. Por eso que lo tiene su conversamos en un tiempo. momento. ¿Te acuerdas que lo dijimos? ¿Cómo bajó Berizzo? Y pareciera que su discurso... Se refería al de Colombia. ¿Sí? Sí. Ah, todos nos confundimos entonces. No, pero es que ese es el tema, o sea... Estoy enojado, Mauro. Estoy triste. No sé si estás triste, resignado, enojado, frustrado. Después me vas a contar con lo de Arturo Vidal, a ver cómo lo interpreta cada uno de ustedes respecto a esto de que preguntan al entrenador, como pareciera que estaba disponible y tenía mucha ganas de ir desde el inicio. Seguimos con los delanteros. Patricio Yáñez. Señor. ¿Cuál es el delantero? ¿Qué te pasa? Jugamos sin delantero. Sí, bueno, yo lo veo puesto más en la línea de volante. Por eso, a eso me refiero. Pero bueno, Vaya, su posición fuimos natural, generosos para poder ponerlos en esa faceta del juego, Sí. cosa que no terminó ocurriendo. La planilla del todo. eran delanteros. ¿Ah? La planilla eran delanteros. La planilla eran delantero, no ocurrió en la práctica y en la realidad. Pato Yáñez, No, ¿qué te no, pareció el desarrollo de ellos? No se puede evaluar. No se puede evaluar. No se puede Bueno, evaluar. pero entonces... Por movimiento. Alguien lo decía acá que lo de Brereton fue en ayuda permanente de Suazo. Es decir, fue como. Aravena tiene menos características de ese. Pero también lo tuvo que hacer. Pero lo tuvo que hacer, pero Brereton es rápido, fuerte, corre. Es más en de el él. fútbol Es más de él. Lo tiene En el suave fútbol con el inglés cambio, lo hizo mucho tiempo. es como lo que le está pasando en el fútbol español, donde tú necesitas jugar más al fútbol, ser más jugador. Y ahí le está costando a Brereton. Entonces él en eso, en el recorrido le ayudó, pero no, yo sería... Juega, pues, ¿cómo tema no le va a costar si no juega? No, pero sería injusto evaluar Villarreal, digo. estos dos chicos como atacantes y decir, oye, sabes que anduvieron un desastre porque tuvieron otras obligaciones, que no son las habituales en ellos. Sigue tú ahora, Jorge. Ya me quería agregar algo. A mí me pasa que, por ejemplo, cuando yo me distancio ahí cuando dicen, es que le tocó defender. Es parte del juego. Es parte del juego, es parte de estas posiciones. Los tipos que juegan como extremo, en este caso en Anello, le tiene que tocar defender, y si te toca defender y no atacar todo un partido, es porque te llevaron a eso y toca. Tú lo hacías, pues yo te lo he dicho alguna vez, tú lo hacías con Marc González. Ustedes iban, venían. Lo hacía Alexis con Isla. Y era increíble cómo... Y el Choco también lo hacía. ¿Por qué para sostener tu argumento normalmente halagas mucho a los jugadores de la generación dorada? Como para sostener tu crítica a los actuales. En absoluto, porque primero que todo los admiro. Lo que hicieron a esta generación dorada. Y el trabajo que hacían Marco González con Jambo Seyur de ida y vuelta, era increíble. Lo que hacía Alexis. Uno se olvida lo que hacía Alexis en un momento determinado con Mauricio Isla. Era increíble. Estaban los dos protegiendo, ayudando, y después eran los primeros en llegar a la línea. No sé si había extraordinario. No sé si había una dupla en esos 10 años que se entendiese mejor que Alexis con el Guaso. Es una locura. Es una locura. Pero volviendo a esto, lo que yo trato de decir es que a veces toca jugar mal con el balón, ¿no es cierto? Porque el rival te lleva a ciertas circunstancias. Bueno, y cuando toca jugar mal desde ese punto de vista, los mínimos exigibles son tácticamente un aplicadísimo, defensivamente como corresponde, tratando de ganar tu duelo, por lo menos en la faceta defensiva. Y yo siento que en algunas tuvieron descoordinaciones. Pero decir que, les tocó defender, es el partido que te tocó. No tienen las características. Está bien, pero es el partido que una cosa es esa función. ¿O tú piensas que Vinicius no defiende ese rol y esa función defensiva, y la otra es, Jorge, atacar? Lo otro. Donde ellos sí son responsables. Por eso, o sea, de proponer. No lo podemos exculpar. No. Una cosa es ir a acompañar al volante, mi percepción, acompañar al volante, ¿cierto? Y la otra es ya estar posicionado para esperar al lateral. Una cosa es ir, acompañar al lateral, y la otra ya estar posicionado de frente para esperar al lateral. Muy distinto. Sí. Muy distinto, porque si tú persigues al lateral, claro,
es parte de lo que decía Jan, es defender, toca defender, pero una cosa muy distinta que sí se lo vimos a Ben y a Aravena, es que ya estaban posicionados para esperar para esperar al lateral. Sí. Y ahí no es la función de ellos. No es la función. Si tú no quieres que el lateral te ataque, tenés que fijarlo. Es lo que hace, tú decías, y lo que hacen los equipos o jugadores como Vinicius, como Neymar cuando se carga, guardando las proporciones, lógicamente la distancia que hay entre Aravena, Neymar y Vinicius, estos nombres que estamos citando, ¿cierto? Pero si yo agarro la conferencia de Berizzo en la semana donde dice vamos a atacar y estamos trabajando para ganar, no lo vi, po. No lo sentí porque no atacaste. Sí, también hay un cuento ahí, hay un cuento de... No tenemos la selección, de la galería, Pato, pero el técnico sí lo creía. Déjame cerrar la idea que plantea el Mago y que a mí me hizo mucho sentido lo de Berizzo. Es decir, no, esos son discursos aprendidos. Pero tú lo destacaste, ¿eh? El bien lo destacaste. No, de de que tener iba a esa atacar, ambición, digamos. de que voy a trabajar defensivamente, pero también yo quiero ganar los partidos, esa es una cuestión que... Pero es que a lo mejor Pero lo es que hizo esa Pato y hay un rival al frente. esa fue la intención. Es que si lo hizo es peor, porque en ningún momento se vio. Claro, pero Porque esa es otra cosa. Es que si tú lo trabajaste, yo con esto... Pato, con pero es que meter, Lo trabajas en un con laboratorio. meter a Núñez y con meter a Si no, Valdés, ir a presionar para mí este y ataque, bajar los dos atacantes... el actual ataque de Chile es uno de los más pobres de los últimos 20 años. Lamentablemente, hoy día... El día de hoy, sí. El día de hoy. Cierto. Por distintas circunstancias. Sí, efectivamente. vamos a ir al fino todo y sacamos otras cosas. O sea, pero puede crecer hoy día es de los últimos 20 años es lo más débil que ha tenido la selección. Uno puede creer en el crecimiento que va a tener Breneton una vez que se adapte al fútbol español, lo de Aravena, que evidentemente es un diamante en bruto, pero para un partido frente a Uruguay, porque ¿cómo lo analizas al delantero en el día de hoy? Desde la injusticia de un partido que efectivamente jugaste muy atrás y que tenía que casi evaluarlo por cómo defiende. Pero en esas circunstancias, ¿cómo conviven? Y tú te lo tenías muy claro también, Mauro. ¿Y dónde se analizaba un delantero? ¿Cómo aguantas la pelota? ¿Cómo sostienes desde ese peso que en definitiva el equipo descansa en ti? Y eso tampoco ocurrió. Sí, hay una jugada Eso muy clara que se la meten en profundidad a Aravena. Y el chico, claro, trata de girar rápidamente dentro del área. Métele el traste para atrás, recibe, apoya, busca. Pero claro, movimientos que no son naturales de ellos tampoco. Aravena no es 9, Ben no es 9, nos ilusionó con esa racha en la Championship de muchos goles, con toda la euforia y la ilusión que venía de la selección. Pero Ben no es un jugador que te gana partidos solos y no lo va a hacer. No, menos en Uruguay. No es menos en Uruguay. No, por eso te digo, pero desde... Puede ser un buen complemento, a mí si me da la está bien sensación de asociado, que- si está Ahora, bien rodeado. Yo, hasta donde me acuerdo, no lo hizo nadie hasta acá. ¿Quién ganó un partido Ni en siquiera solo- los consagrados. No, pero- lo dejo como dato nomás. Bueno, Y me retiro el- Arturo contra Perú acá cuando le ganó No, yo solo dije- 2 goles. Para, Yo me dije, está- estoy hablando de lo Uruguay, que me si está me llevan diciendo a Perú, que vamos a Perú, pero Uruguay. Cuando Pinilla jugó en Partidos Uruguay, solo, tampoco aguantó la pelota como debió. Nadie. No, por no, ejemplo- tú lo Eso es lo que estoy, ¿Querés eso- revisar la no, imagen? eso es lo que estoy interpretando sobre la figura. Está bien, está bien. Yo tenía esa percepción. Vamos a hacer something about the game. Invítenme siempre, Ahora, bien claro en el análisis. Pero viste el ataque Y que me Portieri. hizo, que no había pisado. No digas nada porque te lo dice no. Vos me lo hiciste en vivo. No, Me lo pero hiciste ¿sabes al aire y qué? te lo dice no. ¿Sabes qué? Yo creo que Sin vergüenza. no te tires para atrás porque fue bien claro lo que quisiste exponer como idea. Pasa que tú reduciste a Mauricio Pinilla el No, nombre no, y él porque tú agarró dijiste- papa. Yo estoy hablando de una Sí, generalidad. ese centrodelantero que tengo sentado acá en mi mesa. Vamos, seguimos en Uruguay. Preguntando por Alexi por Porque, haberse... ¿sabes qué? Lo podrían haber aprovechado más, pero claramente no había muchos que hablaran tanto inglés y a lo mejor no se atrevieron demasiado. Pero bueno, hablaba de si evidentemente la ausencia de Alexis Sánchez era importante y termina contestando que por supuesto y esperemos que esté en el próximo partido. 20 preguntas a todos los jugadores de Alexis. Sí, Ya, eso de preguntar que por bueno. otro jugador a... Pato, ¿es el goleador histórico de la selección? Por si no. No, pregúntale al médico, ya el técnico dijo que iba a estar a disposición para el martes. A eso es lo que voy. ¿Cómo no hay a entender, Mauricio? Bueno. Sabes que yo soy intermediario acá, de conductor, digamos, de las ideas. Has tenido que separar Yo no las aguas. pero en este caso no me voy a meter. Yo no le digo que en ponga este caso orden. no me voy a Yo meter. no le digo que ponga orden, Me gustaría. pero ponga respeto. No, porque te di una pausa como para No, que porque tú el huevoneo no lo voy a aguantar en vivo. para que lo interpeles.
Hubo seriedad entre ambos. Bueno, ¿de qué hablamos? La Roja mostró su peor cara en el Centenario. Ahí nomás te la dejé. Ya, si sabes que nos vemos todos los días, Bueno, así ahí- que pero ahí te la voy te a la cobrar dejé, igual. pero ahí Te la voy te a la cobrar dejé. igual nomás. Te lo voy a cobrar igual. Y eso- Vos sabés que estaba que la Estáis perdí redonda. justificando, de repente estáis justificando demasiadas cosas que no pensáis. No, ¿por qué estás hablando de Alexis Sánchez, Pato Nazario? No, yo digo, mucha pregunta al jugador. Pero claro ¿Qué que puedes sí, opinar pues. tú? ¿Qué sabes tú? Eso es lo que te Le estoy estaba diciendo. preguntando si lo había extrañado y si lo iba a encontrar el día Yo miércoles, estoy Patricio. hablando muchas Papá, tú estás diciendo preguntas. que no- está que no- bien, que no está logró claro. traducir. ¿Jugará? ¿No jugará? ¿Cómo está? Bueno, ¿Se va a recuperar? si- a eso si te voy. complica el inglés, Esta me lo preguntas si yo te lo esta traduzco, papá. puntualmente es futbolística. Esta puntualmente ¿Esa es Mauricio, futbolística? Pero las otras, ¿cómo está? ¿Está mejor? ¿Va a jugar? ¿Está bien? ¿Qué le pasó? pero ¿qué vas a ver? Vende Ya, esa weá. entonces. Pato. Mauricio, por favor. Hay gente que te está mirando en... Sí, ya estamos en horario adulto, por hombre. eso te digo. Y te van a llamar la atención. Bueno, entonces Pero, me ¿sabéis pregunten qué? más, tiene que ver usted. No tiene... O sea, si bien son muchas las preguntas sobre Alexis, pero no hay nada malo. Si el jugador convive con Alexis, puede hablar desde la cercanía, desde verlo entrenar. ¿No te incomodaba que te preguntaran por otro jugador cuando estás en zona amiga, en cualquier circunstancia, te dijeran, bueno, ¿cómo viste a Alexis Sánchez? Si está mejor para el partido del martes, Yo ¿no? encuentro una, Parte de... encuentro una pregunta válida. ¿Ya? Muy válida. Porque, Pato, a ti no te gusta tanto. No, yo creo que el jugador no debe involucrarse en esos temas. No, pero... Que además, aparte de una cuestión de recuperación, tiene que ver con una cuestión que solo es del técnico. Ah, pero y él no sabe le preguntan. Claro, sí, Había ¿para qué? que le Había preguntaron- había que preguntarle a Abel de Marcos Volado. ¿Cómo lo ve Marcos Volado en el entrenamiento? ¿Cómo lo iba a jugar el fin de semana? ¿Para jugar el ¿Quién martes está- con quién está hablando de Colombia? volado? Pasa que ahora, ¿Quién Pato, está hablando de volados? ¿Quién está hablando de volados? No, pues, pero ¿cómo nos va a preguntar? Todo el mundo quiere saber de Alexis. Yo quiero saber de Alexis. ¿Tú no quieres saber de Alexis? Pregúntale al médico, y ya respondió Berizzo la pregunta. ¿Berizzo, el médico? Pato, tranquilo. No, pero- No lleguen a Que- una es que pelea ¿sabes lo que pasa? Que es ¿sabes lo que irreversible. pasa? ¿Ah? ¿Sabes qué? Que me la sacaron. gente- Van a me disculpar, sacaron- que no, 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 te lo digo en Me dan un serio. minuto, voy a hablar porque si no termina mal. Tú sabes que cualquiera ¿Sabes lo que creería pasa? que esto es un show, pero efectivamente llegó No, muy ¿sabes lo- molesto, muy ¿sabes lo que me enojado, calienta? Que cuando muy fueron jugadores- inconforme con lo que pasó en el día Pero de ¿por hoy. qué habla en plural? Ojo ahí, Pato. No habla en plural. Bueno, ya sí, cuando Usted tiene un conflicto con él. jugaba Pinilla no se metía en estos temas y ahora justifica. Hay cuestiones que tienen que ver con la recuperación de un jugador. Pero Jorge y está hay de acuerdo con cuestiones que Mauricio. tienen que ver técnicamente, tiene que ver en cómo el técnico enfrenta el resto de los en mi partidos. Eso es ausencia todo. seguí, Pato, no. Yo siempre hablé de todo. Si siempre tú me reconociste, siempre que fui frontal con todos los temas y ahora Estoy cuando hablando yo... de esto puntual. ¿Por qué haces de una cuestión puntual? Pero si, haces pero todo? si a mí cuando yo jugaba... Mira el árbol, no cuando yo mira el empecé a jugar y me bosque. preguntaban de Salas, me encantaba responder de Salas. Mira el árbol, no mira el bosque. ¿Sabes qué? Ahí se Con arreglaron, esa se arreglaron. profundidad Se filosófica arreglaron. que Se arreglaron. sacó aplausos, Se ¿ah? arreglaron. Sacó aplausos para bajar un poco la intensidad de este arreglaron. debate, que termina siendo sabroso, ¿ah? ¿Sabes Porque qué? ambos fueron jugadores importantes de la selección. ¿Vamos por una piscolita, Martito? Ya. Vamos. Yo pensé que iba a decir un café. No, que café para la Hay que mañana. hay que pasar las penas. ¿Cómo se hace eso? Una piscolita. Una piscolita. Una respuesta automática. Pareciera que debió o tenía las ganas de jugar del primer minuto Jan Bosellur Arturo Vidal. Me lo respondes al corte. Me lo respondes a la vuelta al corte porque vamos a ir a la pausa. ¿Puedo ir al baño yo también? Puedes ir al baño y Pero sin vamos a estar piscola, con Christopher por favor. Brand también para que nos dé sus percepciones de lo que ocurrió ayer. Bueno, quedamos con la sensación de que no teníamos respuesta de Alexis Sánchez. Está muy interesado en saberlo Mauro, ni hablar del señor Yáñez. ¿Y sabes quién tiene respuesta? No es el cuerpo médico, no es por supuesto Berizzo, no son el resto de los jugadores, es Christopher Brand, que pasamos a saludarlo, te mandamos un abrazo para que nos cuentes qué pasó con él y también nos comentan que salió en muletas Marcelo Núñez por esa lesión en el tobillo, al parecer, para que nos cueste el estado de salud también del volante ex Universidad Católica. ¿Qué tal, Dante, compañero? Les cuento que se acaba de ir el bus de la selección chilena, van directamente hacia el aeropuerto porque van a volar esta misma noche rumbo a Santiago, así que van a estar llegando en la madrugada, mañana entrenamiento, así también el día domingo y el día lunes, ya pensando en el partido del día martes frente a Colombia en el Estadio Monumental. Lo decía los jugadores, lo decía Gary Medel, lo decía Arturo Vidal.
hay que ganar sí o sí porque es importante obtener los puntos en casa. La mala noticia, aparte del resultado, es lo de Marcelino Núñez. Tiene su tobillo muy inflamado, es lo que nos decían recién. Se le va a hacer exámenes el día de mañana para ver la cuantía, pero la verdad que está muy, pero muy difícil que pueda llegar al partido frente a Colombia y seguramente va a ser liberado después de que se realicen los exámenes médicos, así que está complicado. De hecho, salió en muletas. Ustedes van a poder ver algunas fotos, algunas imágenes. Las estábamos en viendo, redes sociales. Sí. Sí, estamos viendo justamente imágenes de la salida de Marcelino Núñez, claramente con muletas para no apoyar el pie. Está muy inflamado el tobillo, lo más probable es que tenga alguna lesión de algún ligamento. Sí. Y hasta se especula, según la información que nos llega desde Montevideo, Ya te están informando. que lo más grave que podría ser una fractura. Esperemos que no sea eso. Bueno, vamos a ver los exámenes médicos. Lo que pasa es que había mucha inflamación. ¿Ya? No querían aventurarse acá los doctores a dar un diagnóstico por lo mismo, porque ya sabemos que cuando la zona está inflamada todavía no se puede sacar muchas conclusiones. Por eso van a esperar que eso se deshinche un poco y ya el día de mañana le van a hacer los exámenes médicos correspondientes para saber cuál es la cuantía de esa lesión en el tobillo. ¿Quedaste conforme cuando le hiciste la pregunta en conferencia de prensa a Berizzo de la situación de Alexis Sánchez? ¿Te quedó claro por qué no viajó? Mira, esa es una respuesta tipo. Es una respuesta que manejan los dirigentes de la Federación de Fútbol de Chile, el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Esa es la información que nosotros tenemos y me parece que no se va a decir nada más. Lo que sí hay que descartar es que sea un tema futbolístico, que sea un tema físico, una lesión, etcétera, etcétera. Esto va más allá, es un tema, a mí me decían, de mucho más cuidado. Pero lo cierto es que las últimas evaluaciones, los últimos estudios que se le hizo a Alexis Sánchez, y por eso se quedó en Chile, liberaron un poco esa tensión y por esa razón, de hecho el día de hoy entrenó en Juan Pinto Durán, hizo algo de fútbol y podría jugar el día martes. Ese es el optimismo que tiene el cuerpo técnico en relación a Alexis Sánchez. Me parece que hubo algo de temor respecto a las informaciones que traían desde los exámenes médicos que se hizo en Italia. Había bastante preocupación por esos estudios que se realizó, pero descartar que sea un tema físico y un tema futbolístico, algo que también dijo Eduardo Berizzo en la conferencia. ¿Qué querés preguntar? Sí, Christopher. Estamos hablando para que se entienda de un tema clínico, Ya. para que la gente lo pueda entender de mejor manera. De hecho, ese es el concepto que se maneja principalmente en el cuerpo técnico. Es un tema clínico el de Alexis Sánchez. Ya, Christopher, no sé si fuiste tú o un colega tuyo que le preguntó a Arturo, ¿se veía molesto? ¿Qué es lo que, ¿Cuál fue tu percepción de las respuestas que él daba cada vez cuando mencionaba lo de el entrenador decide? ¿Había algún grado de molestia? No estaba molesto, pero sí entregó esa sensación de que él quería jugar de la partida. Ahora, Eduardo Berizzo, y lo escuchábamos en la conferencia de prensa, señalaba que Arturo no entrenó con normalidad durante la semana y que venía arrastrando esta dolencia en la rodilla desde Brasil. Pero ya conocemos a Arturo Vidal, él se sentía para jugar y me parece que termina mandando el recado de esa forma. No molesto, pero sí de manera sutil, diciendo que el técnico es el que elige, el que ve a los jugadores y que él no tiene ningún problema en apoyar desde afuera, pero que claramente quiere jugar y también quiere jugar el día martes. Me parece que él le baja el perfil a su lesión porque dice, yo no quiero hablar de mi molestia, no quiero referirme a nada de eso en particular, pero quien termina aclarándolo es Eduardo Berizzo en la conferencia de prensa. Claro, el tema es que efectivamente cuando era clara que no quiere hablar de la lesión porque estaba bien, establece que estaba a disposición, o por lo menos con ganas, de estar desde el primer minuto y bueno, lo termina cuidando en este caso Berizzo. Lo de Valdés, que tuvo una fuerte entrada, algunos hablaban de que pudo haber sido incluso hasta expulsión. ¿Está bien? ¿El resto de los jugadores en líneas generales no tienen mayores dificultades para llegar al partido el martes? Sí, a priori no, seguramente mañana van a ser evaluados en Pinto Durán, pero Diego Valdés después de esa entrada siguió jugando y se le vio salir sin ningún problema acá desde el Estadio Centenario. La mayor preocupación sigue siendo lo de Marcelino Núñez y quizás lo positivo es lo de Alexis Sánchez, según lo que declara el propio Berizzo, lo que han declarado incluso los dirigentes acá en Uruguay, es que ha evolucionado bien, de que hay mejores noticias respecto a todo lo que se le ha hecho, las evaluaciones durante las últimas horas y que podría ser parte del equipo el día martes. Están las cámaras hiperbáricas. Están las cámaras hiperbáricas. Sí. Christopher, ¿te queda la sensación de que van a haber cambios, aparte de los obligados o los lógicos, digamos, que son los ingresos de Alexis Sánchez o de Arturo Vidal, que van a haber modificaciones
respecto al partido de hoy, que algo se esbozó también en la conferencia de prensa posterior respecto a este partido y el de Colombia? Sí, me parece que sí, y también lo de Elisa Eduardo Berizzo cuando se le pregunta qué tiene que cambiar Chile para el partido del día martes, y él hablaba de que hay que salir a ganar, de que hay que salir a buscar, también lo decían los jugadores. Hay algunos jugadores me parece que reprobaron, que no estuvieron a la altura. Sigue buscando el lateral derecho, esa plaza sigue vacante, habrá que ver quién se queda con ese puesto durante las clasificatorias. Nayel Mesatú tuvo otro partido bajo, no cumplió. Juan Delgado no tuvo tampoco tantas oportunidades para poder hacer algo por el sector derecho, pero fue la primera alternativa. Veremos si es que lo ratifica en el partido frente a Colombia cuando necesite un jugador más ofensivo. Y después lo de Alexander Aravena, que me parece que tampoco mostró un buen nivel, y en la mitad de la cancha también hubo varios puntos bajos. Eric Pulgar, Marcelino Núñez, lo de Charles Aranguis perdiendo la pelota en algunas jugadas importantes que permitieron que Uruguay llegara con un ataque hasta el arco de Brian Cortés, que podríamos destacarlo dentro de los mejores de Chile. Percepción de Berizzo, las preguntas algo te entregan, digamos, desde las emociones o las explicaciones de lo que ocurrió. ¿Lo viste muy resignado? ¿Lo viste como entendiendo que fue una bofetada, como lo hemos establecido, de realidad para lo que es el fútbol chileno? ¿O lo ves ilusionado con lo que pueda venir de alguna manera en el partido, sobre todo con Colombia? Yo lo encontré poco autocrítico. Pero él señala que encontró respuestas en el equipo respecto a la intensidad, respecto a también poder sacar adelante un partido que estaba de forma adversa, a la respuesta que tuvo el equipo en el segundo tiempo, principalmente con el ingreso de Arturo Vidal, y él se queda con eso pensando en lo que puede llegar a pasar el día martes frente a Colombia, pero creo que queda en evidencia que la disposición, el plan de juego por parte de Uruguay fue muy superior al de Chile. Esa sensación del estadio, que fue de menos a más, desde el interés, desde todas estas dificultades o esta desconexión que existió en algún momento con Bielsa por algunas decisiones que ha tomado, por no convocar a jugadores históricos que tienen mucho cariño, el hincha en general. ¿Se revirtió en el partido mismo? ¿Se fue el hincha uruguayo feliz y contento con la expresión de juego del equipo de Bielsa? Sí, y es como tú lo decías, Dante, fue de menos a más el estadio. De hecho, al principio era un estadio silente, se escuchaban más los hinchas chilenos, los hinchas de la selección que llegaron en un buen número, diría que un poquito más de 1000 personas. Sí, es verdad, lo que dice Jorge, no se escuchaba el Estadio Centenario. Ahora, tampoco se llenó, lo habíamos comentado en la previa, yo te diría que llegaron un poquito más de 30.000 personas, y recién con los goles se fueron sintiendo mejor, fueron gritando un poco más, y después, claro, bajo aplausos se fue la selección celeste, pero me parece que el ambiente acá en Uruguay todavía sigue siendo de marcar un poquito de distancia respecto al tema de Marcelo Bielsa, y habrá que ver cómo se va dando mientras va avanzando las clasificatorias. Pero siempre un triunfo va a ayudar para que eso vaya calmando un poco la sensación del hincha. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que juega frente a Ecuador. Me parece que las conclusiones recién se van sacando un poquito más adelante y va a ser, o uno creería, un rival, es un partido difícil, un poquito más alto, efectivamente, por lo demostrado frente a Argentina, y porque sabemos que de local es un equipo fuerte, potente, que puede igualarlo desde lo físico, que me parece que es algo de lo que careció hoy día la selección chilena. ¿Vuelves hoy? No, ya no, me imagino por la hora imposible. No. Pero ya mañana te vamos a tener por acá para que nos cuentes cómo estuvo la experiencia en general allá en Montevideo, más allá del trago amargo y más allá de los problemas. Efectivamente, me imagino que estás contento con esta cobertura de la selección chilena allá por tierras uruguayas. Sí, siempre es bueno poder acompañar a la selección, poder entregar también lo que ha pasado, las sensaciones. Ahora, hablar un poquito de lo que viene, muchachos. No se han vendido todas las entradas para el día martes en el Estadio Monumental. Se han hecho varios llamados por parte de la selección a través de redes sociales, incluso ofreciendo algunos packs, pensando también en la próxima fecha, cuando Chile tenga que enfrentar a Perú en octubre. Lo cierto es que también hay un aforo reducido, van a ser cerca de 22.500 personas las que van a poder estar en el Estadio Monumental por una sanción que trae la Roja desde las clasificatorias anteriores. Así que ese es el panorama, va a ser un estadio semilleno, muy parecido, ustedes se acordarán, al partido de Colo-Colo con Boca.
cuando fue sancionado Perfecto. Colo-Colo. Esa es más o menos la cantidad de gente que vamos a tener en el partido entre Chile y Colombia. Si no logramos vender 22.500 entradas, No, para una vertir en el Inclusive- debut como local, la verdad que sería Sí, un fracaso un en golpe ese sentido, claro. fuertísimo y un fracaso efectivamente de la ilusión que puedan tener. De hecho, Vidal dijo y pidió, Christopher, bajar el precio de las localidades, ¿no? Bajar las entradas, sí. Bajar las entradas, que era un tema que preocupante. Pues. ¿Sabéis que Dale, Jorge, dale. me da vueltas? En la semana Berizzo habló que iba a atacar a Uruguay, que lo iba a salir a jugar de igual, que lo estaba preparando el partido así, que él plantea y prepara sus partidos así. Uno, y lo decía Cris, uno de los puntos débiles que tuvo la selección fue ese lateral derecho. Sí. ¿Cuál es la razón de poner un Delgado que es más ofensivo y en vez de poner a Catalán que es más defensivo, cuando ya el riesgo era que te hicieran más goles y era muy improbable que tú pudieses, ¿cierto?, hacer goles? Entonces, ¿dónde está esa consecuencia de decir, voy perdiendo 3-0, pongo a Delgado, que es un agente más ofensivo, en vez de Catalán? Sí. Porque en la semana se hablaba, ¿qué se decía? Bueno, hay que defenderse bien y tratar de darle libertad a jugadores que jueguen de 3/4 para Y que era más arriba. probable que convivieras con una zona más defensiva que desde el juego ofensivo, que fue un poco lo que terminó ocurriendo. Bueno, vamos a ver un video donde sale justamente del estadio Marcelo Núñez, claramente con muletas por su problema en el tobillo. Acá tenemos las imágenes. Christopher, que bueno, nos ratificaba que los exámenes van a arrojar definitivamente y concluir qué es lo que tiene el jugador. Sí, por la inflamación que tenía, por lo que nos han comentado los médicos aquí a la pasadita, está bien complicado. Me parece que es prácticamente un hecho por cómo sale Marcelino Núñez del Estadio Centenario, que no va a estar frente a Colombia. Seguramente va a ser liberado, pero todo esto va a ser posterior a la realización de los exámenes médicos. Tienen que hablar también con la gente del Norwich y de ahí se va a tomar la decisión de si Marcelino Núñez estará algunos días acá antes de viajar o viajará lo antes posible para que termine su recuperación allá. De todas maneras, Cris, un abrazo gigante, buen retorno a Chile, gracias por todo el despacho del trabajo que hiciste, que estuvo impecable. Me están diciendo... Me pareció, brillante y excelente. Me gustó el análisis también que hiciste, pero que traigas alfajores. ¿Quién trae alfajores desde Uruguay? Uruguay. ¿Sí? ¿No? Pancho, Yo le encargué algo bueno a Uruguay, usted sabe. ¿Uruguay? Alfajores de Uruguay me están pidiendo desde la producción, no sé si está bien. Trate un lomo vetado, mejor no sé. Vamos. Vamos a intentar llevar algo. Un chivito, lo dejamos a tu creatividad. Un chimichurri. ¿Cómo? Sí, hemos comido bastante bien acá con Franco Carrera, no nos podemos quejar. Tráeme un cassette de Marama. Anda con Franco, salud. Ya quiero estar con ustedes. Ya sabemos, es recíproco, ¿no? Un abrazo grande, mucho cariño y te esperamos por acá para seguir analizando. Cariño nomás, no muchos. No muchos, ya. Abrazo, cuídate. La dinámica de otros programas que no son los nuestros, vamos. Exactamente. ¿Vamos al corte, les parece? Vamos a la pausa. Comercial. Se está desordenando el grupo, se está entusiasmando con esta hora. Hasta ahora crecen los... ¿Les parece que veamos resultados de la primera fecha? Vamos a revisar. No sé si va a haber tabla de posiciones. Menos el nuestro. No lo sé. Don Jorge, por favor, te lo suplico. Ayer, partido disputado entre Paraguay y Perú 0-0. Lo mismo Colombia-Venezuela disputado ayer. Colombia 1, Venezuela 0. Lo mismo con Argentina y Ecuador 1-0. Y ya hoy el lamentable partido entre Uruguay y Chile 3-1 para Uruguay. Y recién finalizado Brasil 5 normal, Bolivia 1. Qué extraño, 1. Ahí está clara la tabla. Brasil primero, Uruguay segundo, Argentina tercero, cuarto Colombia por abecedario y el resto... Harta lógica igual, ¿no? Me acaban de decir que con el gol de Villa, vamos a ver la próxima fecha, Neymar se transformó en el máximo goleador de la historia de Brasil, superando a Edson Arantes do Nascimento. Y aún así no va a lograr ser el mejor jugador del mundo. Eso solamente para establecer la vigencia de Neymar, cosa que ha criticado mucho el señor Pinilla, más allá de haber seguido a la Liga de Arabia Saudita. ¿A dónde se fue? La próxima fecha. Próxima fecha. Bolivia recibe a Argentina el martes a las 5 en La Paz. Ecuador hará lo mismo con Uruguay en Quito a las 18 horas. Venezuela-Paraguay, un partido que nos interesa mucho, el martes a las 7 en Maturín. Y uno que
nos interesa demasiado. Chile-Colombia recibe a la selección de James en el Estadio Monumental a las 21:30 y Perú, otro partido que en verdad nos interesa mucho, martes también a las 23 horas, Perú recibe a el Scratch. Brasil. Yo me relajé ya, disculpe. ¿Por qué te relajaste? Porque pasaste un poco la rabia y te pones en modo Colombia. ya fue. A ver, danos un mensaje de lo que se viene para Colombia. Sí, Caribe, sí, Colombia. En modo Colombia. Desde hoy día mismo me pongo en modo. Pero eso fue más a favor de los colombianos más que de los chilenos. Hoy día mismo te vaya a concentrar. Te voy a dar unos minutitos para en que... el hotel colombiano. Voy a ir a saludar a mis compañeros, ex compañeros. ¿Qué se puede venir para el partido? ¿Lo ves con más ilusión? Sí, es que de local cambia mucho. ¿Ya? De local cambia mucho. El equipo que viene a jugar a Chile... ¿No te asusta Colombia? No me asusta para nada Colombia. ¿Ya? Todo lo contrario, me gusta enfrentarlo. ¿Y tú sientes que ¿Te vas a poner short? No, desde mi tribuna lo voy a enfrentar, con mi argumento después, pero seguramente voy a tener más tiempo ya de contar desde el día lunes para poder desglosar todo lo que va a hacer. Pero eres positivo. Chile lo gana 3-1. No le gustó al Pato, Colombia. No, es que está muy enojado con el señor. Entonces no quiero enfrentarlos de vuelta en una discusión sin fin. O sea, quedamos de invitar. ¿Va a ser muy distinto con Colombia? ¿De local? Esperemos que sí. Esperemos que sí, que Chile pueda subir el nivel tanto individual como colectivo. ¿Hay elementos objetivos para tener esa esperanza de que Chile tenga una mejor versión del partido? Totalmente, yo sé que no son comparables los partidos, pero el último amistoso que tuvo Chile en el Monumental contra un Paraguay, el segundo tiempo mostró una cara distinta contra un Paraguay que jugó con muchas de sus figuras, entonces está bien, no son todos comparables. Con Alexis. Claro. Con el ingreso de Alexis. Con Alexis, con el equipo estelar, yo creo que Chile y con la propuesta vamos a ganar. Vamos a ver si el profesor me hizo buena Navidad. Me gustó, como vamos terminando con cierto espíritu. Nuestro meteorólogo, Pato, ¿cómo va a estar el clima el día martes? ¿Va a haber lluvias o vamos a tener un día? Está la cosa revuelta. Puede caer como no puede caer. Pero hay alta o baja presión. ¿Estás hablando de alta o baja presión? Hay una baja presión que se viene acercando. Se viene acercando y de manera peligrosa. De manera que quiero subir. Y justo coincidiendo con el final del programa. El lunes, Jorge, te voy a dar el informe para el día martes. Ya. Que nos interesa mucho de sobremanera. Bueno, don Jorge, don Mauro. Qué problema acá hoy día. Don abrazo para ustedes, muchachos. Patricio Yáñez, un honor haber estado junto a ustedes. Bueno, esperando obviamente un mejor resultado. No hay que perder la ilusión y la esperanza en esta selección para el partido frente a Colombia. Un abrazo grande. Chao. Gran conductor. No, por favor. Este jueves por la noche Argentina hizo su estreno en las clasificatorias al Mundial 2026 y cosechó un ajustado triunfo por 1-0 frente a Ecuador en el estadio más monumental de Buenos Aires. En un friccionado encuentro, la selección campeona del mundo dominó gran parte del primer tiempo, aunque la Tri logró replegarse en área propia para evitar la apertura del marcador ante la insistencia del equipo de Lionel Scaloni. Ya en el complemento, la albiceleste adelantó sus líneas y fue en búsqueda del triunfo de la mano de Lionel Messi, quien marcó un golazo de tiro libre al minuto 78 para batir la portería de Hernán Galíndez y sentenciar el triunfo a favor de los locales. Con este resultado, Argentina sumó sus primeros 3 puntos en el inicio de las clasificatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que inició con 3 puntos menos debido a la sanción del TAS por el caso de Byron Castillo, intentará buscar una victoria en la segunda jornada. Finalizamos la edición futbolera del día de hoy. Síguenos para que te mantengas informado del mundo del fútbol.